comienzos. Bienvenidos. Lo esencial no es opcional. Lo esencial no es opcional. Y quisiera introducir este mensaje y que me acompañes ahí en tu Biblia, si la has traído. Quiero que puedas abrirla en el libro de Segunda de Reyes. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 17. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó por 12 años. Verso 2: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre. ¿Quién era el padre de Joram? Acab y Jezabel. Sigo leyendo. Pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Verso 3: sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Verso 5: pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel. Verso 7, acompáñeme por favor. Entonces fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá, diciendo: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a pelear contra Moab? Y él respondió: subiré. Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Verso 8 y final: y dijo: ¿por qué camino subiremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Estos 8 versos que acabamos de leer nos sitúa en la historia después de la muerte de un rey y su esposa, de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y estoy hablando nada más ni nada menos que el rey Acab y su esposa Jezabel. Acab y Jezabel, 2 de los peores personajes de la Biblia. Todo lo que ellos representan, todo lo que trajeron, no es un poco el tema de lo que he traído, pero sabemos lo que representa Jezabel, la potestad, etc. Y estos 2 hombres vienen a corromper el pueblo de Israel, y le dejan su legado, su reinado a su hijo llamado Joram. ¿Qué le dejaron? El pecado. ¿Qué le dejaron? El secularismo. ¿Qué le dejaron? El paganismo. ¿Qué le dejaron? Toda brujería, toda clase de hechicería, toda clase de brujos, medium, agoreros. ¿Qué le dejaron? Toda idolatría. Y aquí está Joram, recibiendo el legado incorrecto de sus padres. Y se convierte automáticamente Joram, el sucesor de estos reyes, en un impío, porque heredó de sus padres toda la rebeldía. Nunca sacó a los dioses ajenos, nunca trajo de vuelta a los profetas de Dios. Y si bien la Biblia destaca que Joram no fue tan malo como sus padres, pero dice que continuó pecando, que continuó la idolatría, que continuó en rebeldía en contra de los planes de Dios. Y lo que acabamos de leer, la narrativa bíblica nos cuenta que el rey que le pagaba los impuestos a su padre Acab le dice: bueno, Joram, como murió tu papá, como murió tu viejo, no te voy a pagar, no me corresponde pagarte más los impuestos. No te voy a pagar más, no te voy a tributar más, porque ya murió tu papá y mi trato era con tu papá. Y Joram se preocupa y dice: bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo vamos a comer? Si era nuestro sustento, era nuestro dinero, eran nuestros productos. Y se le ocurre la brillante idea, sin consultarle a Dios, y dice: bueno, esto se va a arreglar con guerra.
Se empuña ahí su armadura, convoca a todo el pueblo de Israel, lo reúne, pasa por Judá y le dice, bueno, el rey de Judá se llamaba Josafat, ¿te unes a mí? Y el rey Josafat no era tan malo como Acab y Jezabel, ni como Joram. Aún él le estaba dando cara a que quería presentar a Dios como un pueblo santo. Josafat siempre representó un rey bueno, un rey que era conforme al corazón de Dios. Aunque Israel estuviera en pecado, él tenía un corazón piadoso. Y él le dice, Josafat a Joram, bueno, tus caballos serán mis caballos, tus soldados serán mis caballos. Y le pregunta, ¿cuál es el plan? Joram manda a llamar otro rey para que fueran 3 reyes y fueran en contra de estos moabitas. Y le preguntan, bueno, ¿por dónde vamos a salir? Por el desierto. Lo que le acabo de parafrasear es lo que acabamos de leer. Es una venganza de Joram, de este rey malo, ante los ojos de Dios, que había pecado en contra de los moabitas. Porque le habían cancelado, le habían quitado lo que representaba el producto de sus tierras, los impuestos. Y aquí llegamos a esta historia, a un momento crucial, que es lo central, que es lo medular de mi mensaje, que lo encuentro en el verso 9. Acompáñeme por favor al verso 9. Segunda de Reyes capítulo 3 verso 9. Dice, fue el rey de Israel con el rey de Judá y el rey de Edom. ¿Se recuerda que le había dicho que eran 3 reyes que fueron a la guerra? El rey de Judá llamado Josafat, obviamente el rey Joram y el rey de Edom. Y dando un rodeo anduvieron 7 días de camino. Y mire, esto yo lo subrayé en mi Biblia. Y no había agua. ¿Que no había agua? ¿Para quién? Para el ejército, ni para los animales que los seguían. No habían agua. Estaban en el desierto, habían salido con sus caballos, con sus ejércitos, con su armamento, con el plan, que no le habían consultado a Dios, pero tenían un plan. Anduvieron 7 días por el desierto en pleno sol crudo del Medio Oriente, que puede llegar a tantas temperaturas. No había agua. Y dice, oye, estamos caminando por 7 días y nos dimos cuenta que no hay agua. No hay agua para nosotros, no hay agua para nuestros camellos, no hay agua para los caballos, para los animales. Y este es mi mensaje, esto es lo medular de lo que yo quiero hablarte. Porque no nos podemos olvidar de la esencia. No nos podemos olvidar de lo que es esencial para nuestro caminar de fe. Aquí vemos en esta historia de la Biblia que se unen 3 ejércitos. Tenían soldados, tenían armas, tenían estrategias, pero no tenían agua. Se preocuparon de llevar todo, pero menos lo que le iba a dar la capacidad de poder sobrevivir en medio del crudo desierto que tenían que atravesar. Porque no eran que tenían que ir de aquí a otra comuna, no era que tenían que caminar algunos kilómetros, no, eran de días tras días tras días. El pueblo de Israel podía estar 6 meses en tiempo de batallas y no llevaban agua. ¿Qué significa eso, Felipe? Significa que no podemos sobrevivir sin el agua. Pero ¿qué significa eso? Que podemos tener talento, que podemos tener recursos, que podemos ser padre de familia, que podemos tener tal vez soldados, puedo tener armadura, puedo tener el deseo de vencer, pero no tengo lo esencial en mi caminar de fe, que es el agua. ¿Qué lo quiero decir? Que hay muchas cosas en la vida que podemos alcanzar, logros, triunfos, qué sé yo, logros académicos, un nivel espiritual. Podemos tener muchas cosas o el deseo de hacerlo, pero lo que le quiero pedir es que nunca se olvide de lo que es esencial, de lo que realmente importa, porque a ellos se les había olvidado lo que realmente importaba, que era el agua. ¿Qué representa el agua? Representa todas aquellas cosas que te van a ayudar a desarrollar tu caminar de fe, como la presencia de Dios, como la palabra de Dios, como la oración, como la comunión con el Espíritu Santo, como la consagración. Y a veces caminamos en este mundo tan cambiante, a veces caminamos en este mundo tan relativo y nos olvidamos de llevar en nuestra valija, en el camino de nuestra fe, lo que es esencial para el desarrollo de nuestra vida. A veces tomamos desafíos, iniciamos sueños, comenzamos relaciones y se nos olvida cargar en nuestro viaje lo esencial.
Y esto le estaba pasando al pueblo de Israel. No le consultan a Dios. Salen tras la batalla con todo. Tenían todo el deseo, tenían todo listo, el armamento, pero se estaban muriendo porque no tenían agua. Se estaban muriendo porque no tenían lo esencial. Se estaban olvidando que es lo único que les iba a permitir permanecer, preservar, que era el agua. ¿Cuál es mi mensaje esta mañana? No salgas a la guerra, no inicies algo, no vayas a la escuela, no vayas a la universidad, no vayas a tu trabajo, no inicies algo en la vida, no camines por la vida en tu evangelio sin agua. Porque sin agua corremos el riesgo de que vivimos una vida espiritual sobreviviendo. Corremos el riesgo de que nos muramos espiritualmente hablando. Y ahí comienzan una serie de preguntas y cuestionamientos que decimos: ya no siento a Dios, siento que mi oración ya no está alcanzando a Dios, no siento su presencia. ¿No será que se nos olvidó cargar algo esencial en nuestra valija? Porque sin agua nos vamos a morir. Nunca vamos a llegar tan lejos en Dios sin el agua. Pastor, ¿qué significa el agua? Espiritualmente hablando, el agua en la Biblia representa el Espíritu de Dios. Espiritualmente hablando, el agua representa la Biblia, la palabra de Dios. Pero también son aquellas cosas que nos acercan a Dios, que nos acercan al Señor, que nos acercan al Espíritu Santo y que te alejan del mundo, que te alejan de las malas costumbres, que te alejan de las tinieblas, que te alejan de todo aquello que te quiere sacar. ¿Cómo qué? Como buscar la presencia de Dios. ¿Cómo qué? Como servir a Dios. ¿Cómo qué? Como plantarte en la casa de Dios. ¿Cómo qué? Como consagrar tu vida constante en santidad, en pureza. ¿Cómo qué? Como llevar una vida de oración, de búsqueda. Agua. El agua tiene nutrientes. El agua te sacia. El agua es pura. Hablándolo de forma natural, llévalo eso a un contexto espiritual. Las cosas que te acabo de decir que son hábitos de fe son como agua para tu vida. ¿Para qué? Para vivir, para sobrevivir, para seguir con fuerzas. Pero muchas veces estamos en el desierto y no llevamos agua. Muchas veces estamos en lo mejor de nuestra vida, éxitos, pero no llevamos agua. Muchas veces venimos a la iglesia, nos plantamos en la casa de Dios, pero no estamos dejando que el agua de Dios venga sobre nosotros. La pregunta que yo me hago es: ¿qué es lo esencial? La pregunta que yo me hago, ¿qué es lo esencial para nosotros? ¿Qué está haciendo lo no negociable? No voy a transgredir en esto. ¿Qué es lo esencial que estás desarrollando hoy en tu vida cristiana? Porque hay veces como cristianos que hicimos de las necesidades espirituales un lujo. Me doy el lujo de congregarme. Señor, tengo en mi agenda el lujo un día a la semana de congregarme. Me doy el lujo, no, pastor, yo vengo solamente a la Santa Cena. Cuente conmigo en la Santa Cena. Me doy el lujo. Me doy el lujo de levantarme a las 6 de la mañana a orar. Me doy el lujo de decir: hoy día me comporté bien. Me doy el lujo, hoy día traje una ofrenda para tu casa. Me doy el lujo, hoy traje diezmo para tu casa. Me doy el lujo, hoy día un hito en mi vida que le prediqué a alguien. Y transformamos nuestra vida espiritual en un lujo, cuando en realidad debiese ser algo esencial. Debiese ser una necesidad orar. Debiese ser una necesidad venir a la casa de Dios. Debiese ser una necesidad guardarme en santidad, en pureza. Debiese ser una necesidad leer la palabra de Dios. No hagas de tu vida espiritual un lujo cuando son cosas esenciales. Y miren lo que está pasando aquí, que la falta de lo esencial que era el agua está poniendo en peligro el propósito del viaje. Lo vuelvo a decir, la falta de lo esencial. Tenían 3 reyes, tenían todo el ejército, tenían caballos, tenían animales, tenían todo. Pero la falta de lo esencial que era el agua, estaban poniendo en peligro el viaje de esos 3 reyes. Que dicho sea de paso, no era una idea de Dios, porque Dios bendice los planes de Él.
Pero la falta de lo esencial pueden poner en peligro nuestro viaje. La falta de lo esencial puede poner en peligro, y no te estoy declarando nada, no, todo lo contrario, es una advertencia, es un warning a tu vida. Puede poner en peligro el viaje de tu matrimonio si no está lo esencial. Puede poner en peligro tu llamado ministerial. Puede poner en peligro la vida de tus hijos. Puede poner en peligro tu santidad. Puede poner en peligro tu servicio a Dios. Puede poner en peligro tu vocación, tu profesión. ¿Por qué? Porque falta lo esencial. Falta el agua. Ya te he explicado un poquito lo que es la Biblia en el agua. Cada vez que diga agua, relaciónalo con eso: la comunión, la palabra, el Espíritu Santo, la oración, el ayuno, el congregarse, plantarme en la casa de Dios. ¿Qué está haciendo lo esencial para nosotros? ¿Qué está haciendo hoy día para ti lo no negociable? No voy a negociar esto en mi vida. No voy a negociar estas cosas en mi alma. No lo voy a hacer. ¿Qué fue lo no negociable para esos 3 jóvenes hebreos judíos con Daniel que estaba orando? Lo no negociable, dijeron: yo no me voy a corromper. No voy a comer esta comida del mundo. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron una dieta, comían legumbre y agua. ¿Por qué? Porque no transaron, no negociaron su santidad, no negociaron su pureza. Y dijeron, fue su oración, fue su clamor: no me voy a contaminar con la comida del rey. Y Daniel propuso en su corazón, es decir, entendió lo que era esencial, la pureza, no lo negoció. ¿Qué es lo esencial para nosotros? ¿Qué es lo no negociable? No pierdas lo esencial en tu vida. No pierdas lo que es esencial en el reino de los cielos. Porque si lo pierdes, te puedes desviar. Y este mensaje, quiero cerrar la introducción de este mensaje. Me hizo reflexionar cuántas veces emprendemos proyectos, relaciones, ministerios, vidas diarias, sin asegurarme de llevar conmigo lo esencial, que siempre va a ser la comunión con Dios y todo lo que significa. Vuelvo a la carga: los reyes tenían todo, tenían armamento, tenían estrategia, pero no tenían agua. Entonces me di la tarea de buscar en la Biblia, y quiero cerrar en la introducción de mi mensaje y comenzar el desarrollo. Me di la tarea de buscar en la Biblia, de responder esta pregunta: ¿qué es lo esencial que veo en la Biblia que debemos nosotros llevar? ¿Qué es lo esencial que debo llevar, ya sea que esté en mi mejor temporada o en el desierto como estaban estos hombres? En el máximo triunfo o esté en la máxima angustia, fracasos, temor de mi vida. ¿Qué es lo que no me puede faltar en mi vida cristiana? Que no son negociables. Y deseo con todo mi corazón, y era mi oración antes de subir a este altar, que este mensaje se convierta en uno de esos mensajes decidores, llenos de la unción y la gracia de Dios, proféticos, para determinar tu vida a vivir una vida llena de agua, llena de comunión con Dios, llena de palabra de Dios, llena de los no negociables, no transgredir, para vivir una vida conforme a los planes de Dios. Entonces, quiero comenzar el desarrollo de mi mensaje hablándote de 4 cosas que la Biblia nos advierte que no pueden faltar. ¿Me estoy dando a entender? Sí, muy bien. Número 1, ¿qué cosas son esenciales en mi vida? Número 1, si estás tomando apuntes o notas: oración. ¿Qué cosas son esenciales para el reino de los cielos? La oración. Y encuentro este principio en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31, conocidísimo por todos. Después, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Oraron. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. Mire lo que está pasando en este lugar llamado aposento alto. Es el nacimiento de la iglesia. Viene un poder de lo alto llamado el Espíritu Santo. Lo que Jesús les había dicho a los discípulos, a los hombres: espérense, no hagan nada, porque es necesario que yo me vaya, porque va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Llegó Pentecostés. 50 días después de que Jesús muere, llega el Espíritu Santo. Y mire lo que pasa:
Fue todo ese lugar lleno del Espíritu Santo. Vino como un viento recio que tembló e hizo arder ese lugar. Habían lenguas como llamas de fuego. Comenzaron a predicar. Mire, un avivamiento extraordinario que ha durado hasta el día de hoy, porque ese es el nacimiento de la iglesia. Y la iglesia durará hasta que el Señor venga por nosotros. Pero mire, a lo que quiero llegar. ¿Cuál era la actitud de esos 120? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Yo me pregunto, ¿será? Dios siempre cumple su promesa, pero por algo dice que estaban orando. La oración en un creyente no puede faltar. Vuelvo a la palabra del lujo y nos damos el lujo de decir: yo oré, oh Dios, oré por mi desayuno, oré por mi almuerzo y oré por mi cena. Qué bueno que ore, que tenga esa costumbre, pero a veces lo hacemos solamente por una repetición, porque tengo la costumbre. Es bueno tener tiempos de oración para decirle: oh Dios, háblame. Es bueno tener tiempo de oración para preguntarle: Señor, ¿qué es lo que estás pensando? Señor, ¿cómo te sientes? Señor, ¿qué es lo que quieres hablarme? Tener tiempo de oración para guardar silencio y decir: Señor, háblame, que quiero escuchar tu voz. Tener tiempo de oración para vivir en quebranto delante de Dios, para tener tiempos de arrepentimiento delante de Dios. Si hay algo esencial que no puedes dejar en tu casa, si hay algo esencial que no puedes dejar guardado en un cajón, es la oración. ¿Qué produjo la oración de estos hombres? Que viniera el Espíritu Santo. ¿Qué produjo la oración de estos hombres? Que todo ese lugar fuera lleno del poder y mover del Espíritu Santo. Que comenzaran a hablar nuevas lenguas. Que viniera palabra de Dios. Y mire, hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Por qué? Porque oraron. No quiero que me responda, pero ¿cuántos tiempos de oración es lo que estás desarrollando en tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración del día? Uy, no dedico, simplemente es espontáneo. Y bueno, si así está bien, si lo desarrollas así, que bueno. Pero si esa espontaneidad te está llevando a no dedicar tiempos de oración, te recomiendo que organices tu día y digas: voy a orar de 6 a 7 con mi pastor ahí en la oración de la mañana, pero voy a orar todos los días. Cuando llegue del trabajo voy a proponerme orar con mi familia, o cuando esté ya en la noche voy a proponerme orar tal vez de 1 a 2 de la mañana. Entiendo que tenemos trabajos, entiendo que tenemos labores de casa, entiendo que tenemos labores como papás, entiendo que tenemos labores en la universidad, en el colegio, pero ¿no será que hay un espacio de las 24 horas del día, que ahora dicen que es menos, de decirle: Señor, quiero pasar este tiempo contigo? Porque es esencial. Eso fue lo que dejaron atrás estos 3 reyes. No oraron. Número 2. ¿Qué cosas son esenciales en mi vida, en tu desarrollo de fe cristiano? ¿Qué cosas? Número 2, palabra, la escritura. Y encuentro este verso en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 54 al 60. Dice verso 54: al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los vientres contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Verso 59: y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabe lo que desarrollaba Esteban? La palabra de Dios. La palabra de Dios, las escrituras. ¿Quién le estaba hablando él? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les estaba predicando. Aún en medio de que lo estaban matando, él estaba predicando. Tenía, ¿sabe qué? Palabra.
Era tanto lo que había estudiado que tenía la palabra de Dios, que cuando venía una adversidad, declaraba la palabra de Dios. Cuando venía enfermedad, declaraba la palabra de Dios. Cuando venía un momento de tristeza, declaraba la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros como cristianos decimos, uy, estoy pasando un momento difícil. A ver, me voy a acercar a alguien que está más cerca de Dios. ¿What? ¿Y su Dios no es el mismo Dios que el mío entonces? No. Su Dios es igual a mi Dios. El Dios que usted adora es el mismo Dios que yo adoro. Y tiene la misma capacidad, así como yo oro al Padre, para responder sus necesidades. Cuando usted habla la palabra de Dios, eso funciona. Porque la palabra de Dios es el mismo, es Cristo mismo. A veces decimos, uy, Dios no me ha hablado. Uy, no siento que Dios me habla ahora. Bueno, le cuento una noticia. Tiene 66 libros en un libro llamado la Biblia, que es la palabra de Dios. Y en cada uno de esos versículos, en cada uno de esos 66 libros que tienen capítulos y versículos, es Dios hablando para su vida. Pero ¿sabe qué? A veces nos damos el lujo de decir, uy, hoy día voy a leer la Biblia. No es esencial en tu vida entonces. No me responda a esta pregunta, pero ¿cuál fue el verso bíblico que usted me diga hoy día? Si yo le pregunto a solas, si usted me dice, yo le pregunto, ¿qué fue lo que Dios te habló esta semana? Dame ese verso, dame esa enseñanza. Tal vez algunos me lo dirían, esto Dios me habló aquí, qué bueno. Pero quizás hay algunos que dicen, uy, no leí la Biblia. Entonces no está siendo esencial para ti. Y ese es mi mensaje, de darnos cuenta, de entender las cosas esenciales para desarrollar mi vida, para desarrollar mi fe. Por favor, no lo tome como, uy, me están tirando piedra, uy, me están enjuiciando. No, todo lo contrario. Estoy hablando de la palabra de Dios, que es llena de misericordia, llena de verdad, llena de gracia, para advertirle a la iglesia del Señor, para recordarle, para exponerle que hay cosas que no puedes dejar atrás, que no puedes olvidar. Hay agua que no puedes dejar. Puedes tener todo lo demás. Puedes tener una buena oratoria. Puedes tener una buena prestancia. Puedes cantar lindo. Puedes predicar bonito. Puedes ser un buen profesional. Pero si no tienes agua, no vamos a sobrevivir. ¿Me estoy dando a entender? Entonces este joven tenía palabra de Dios. Era un servidor, era un diácono, era un hombre lleno de gracia. Y mire dónde fija sus ojos, en el cielo. Y los cielos se comienzan a abrir. Y en el verso 60 dice, Señor, perdónalos. Perdón. Este hombre era un hombre de palabra, era poderoso en las escrituras, conocía la palabra de Dios. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Tienes hábitos de leer la palabra de Dios? Cuando llegas a tu casa, o no el mismo domingo, pero el lunes o el martes o el miércoles, dice, uy, voy a estudiar lo que recibí en la iglesia. Voy a seguir espigando. O simplemente anotamos o venimos y lo intentamos guardar en nuestra mente, porque es muy difícil que podamos guardar todo. Por eso siempre recomendamos traer una libreta, traer un cuaderno digital para usted anotar y uy, esto Dios me habló. Y lo voy a recordar en la semana. No es por hostigarle, no es que tiene que escribir. No, es simplemente para que usted se ayude. Haga de la palabra de Dios algo esencial. Haga de la oración algo esencial. Porque puedes estar en el desierto en tu mejor momento, pero siempre la palabra y la oración va a ser lo esencial para que sigas desarrollando de buena forma tu caminar de fe. Sigo avanzando, número 3. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Número 3, ¿qué cosas son esenciales en mi vida? Yo aquí puse imposición de manos, pero lo que quiero llegar es una administración. La administración, el consejo. Lo encuentro en Hechos capítulo 9, verso 17. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18, al instante cayeron sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas por varios días. Estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Ok, otra historia que me habla a mí
que la consecuencia de lo esencial fue llenarse del Espíritu Santo o recobrar fuerza o recobrar la vista. No sé si me está entendiendo. En el número 1 fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había algo esencial que fue la oración. En el número 2 se le abrieron los ojos, los cielos, vio la gloria de Dios, a Jesús, a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque había algo esencial que era la palabra de Dios. Aquí en Saulo hubo una ministración. Aquí lo desarrolla como imposición de manos, pero eso es una ministración. Es decir, cuando hablamos de ministración, es una ministración a nuestra alma. Fue ministrada su alma. Saulo pudo haber dicho, no, ¿por qué? ¿Por qué tienen que orar por mí? ¿Por qué me tienen que poner las manos? ¿Por qué necesito consejería? ¿Por qué necesito discipulado? ¿Por qué necesito ministración? Déjenme tranquilo. Pero él abrió su corazón y fue ministrado por Ananías. Fue ministrado por este hombre. Vino ministración, recibió la palabra y mire lo que pasó. Dice que fueron abiertos sus ojos, recobró fuerza, tomó alimento para seguir caminando. Y usted conoce toda la historia que pasó con el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque hubo algo esencial. Se dejó ministrar. Tomó el consejo. Mira, hijito, hijita, amado, amada, querido, querida, como le guste que llamemos. Te recomiendo esto. Cuidado con estas cosas. Cuidado por estos lugares. Cuidado con estas personas. Guárdate al Señor, busca al Señor. Aún este mismo mensaje. Cuidado, qué cosas son esenciales en tu vida. ¿Y qué hacemos? ¡Pum! Lo tomamos. Basura. No, yo no recibo. Está hablando ese joven, yo tengo lo triplico en edad. Cuidado. No nos estamos dejando ministrar. A veces estamos pasando por necesidades económicas, familiares, matrimoniales, con nuestros hijos, personales, y decimos, no, yo no necesito ayuda. Y a veces esa falta de ayuda es por temor o vergüenza, porque ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir el anciano si mi lucha es contra el adulterio? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí si mi lucha es la mentira, es una adicción, es mi mal carácter, es mis malas palabras, esta vida escondida que yo? ¿Qué van a decir de mí? Queridos hermanos, querida hermana, es mejor avergonzarse una vez aquí en la tierra, ponerse las mejillas coloradas una vez aquí en la tierra, que vivir el resto de mi eternidad avergonzado lejos de la presencia de Dios. Por eso, déjese ministrar. Busque ayuda. Me consta que constantemente hay ancianos de turno en cada servicio, hay diáconos de turno en cada servicio, personas delegadas, pastores, que lo esencial no puede faltar, ser ministrado. Número 4, ¿qué cosas son esenciales en mi vida? Comunión con el Espíritu Santo. Y encuentro este principio en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 22 al 24. Dice, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Y una gran multitud fue agregada. ¿A quién? Al Señor. Teniendo comunión. El apóstol Pablo habla en una de sus cartas, dice, el amor del Padre, la gracia de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Aquí me habla también dejarse edificar. ¿Sabe por qué? Porque Pablo ve una necesidad y envía a Bernabé a Antioquía. ¿Para qué? Para edificar. No había pastor, se estaba levantando un gran avivamiento ahí en ese lugar. Y no había un hombre de Dios, no había un pastor. Y Pablo lo envía, vas a ir para allá. Y se dejan pastorear. Se dejan aconsejar. Y mire lo que trajo. Vino la gracia de Dios, vino regocijo, vino ánimo, vino corazón firme. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo.
dejarse edificar, cosas esenciales. ¿Me estoy dando a entender? Estas son 4 cosas que he hablado, que te he hablado. Hay muchas más en la Biblia: la sabiduría, la honra, los espíritus del Señor que vemos en Isaías, la Santa Cena, ¿verdad? La cruz de Cristo, el mensaje de salvación. Tantas cosas que son cosas esenciales para nosotros, pero simplemente te he querido poner 4. Pero ahora me hago la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer si no estoy llevando lo esencial? Ok, Felipe, te doy el punto. Estoy en breakpoint, a punto del match point. Estoy en medio de un desierto, estoy en medio de una batalla complicada, estoy en medio de una crisis familiar, estoy en medio de iniciar un proyecto, un sueño y me ha ido mal. Estoy con complicaciones, así como estaba Joram, Josafat y el rey, el otro rey, en medio del desierto sin agua. ¿Qué puedo hacer? No leo la Biblia, no oro. A veces vengo obligado a la casa de Dios. No tengo hábitos de fe. Siento que estoy dejando lo esencial para un segundo plano. Siento que no estoy avanzando en mi caminar de fe. No estoy desarrollando una vida piadosa. A veces tengo altos y bajos, semanas extraordinarias en la presencia de Dios, pero otras semanas que siento que soy el peor del mundo. Meses que estoy increíble con Dios, vengo a la iglesia, tengo gozo. Pero otros meses, otras estaciones de tiempo, que si te contara. Tal vez estás pasando por una injusticia, tal vez estás pasando por una tristeza, por un dolor, y eso te ha superado. Y ha sido tanto que has dejado estas cosas esenciales a un lado, porque te ha ganado esas cosas que estás viviendo. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer si no estoy llevando lo esencial? Y este es el cierre de mi mensaje. ¿Qué puedo hacer si no estoy llevando la palabra? ¿Qué puedo hacer si no estoy llevando el agua? ¿Qué puedo hacer si ya me olvidé del agua? De la comunión con Dios. ¿Qué puedo hacer? Y encuentro en el final de estos versos que leímos al principio, donde está mi fundamento del mensaje, salidas, cosas que Dios hizo que no pudieron hacer los hombres. ¿Qué puedo hacer? Número 1, siempre va a haber una palabra. Siempre hay una palabra. Y encuentro esto, recuerden, vuelvo al principio, en los versos, quedamos en el 10, ahora voy a desarrollar del 11 hasta el 15, 3 cosas que Dios hizo con esos 3 reyes. ¿Me estoy dando a entender? 3 cosas que hizo el Señor cuando ya no, ellos dijeron: ya, ¿qué hacemos? Ya no hay agua, vamos a morir. Hemos avanzado 7 días caminando en el desierto día y noche. Si otros 7 días para atrás ya no vivimos. Pero mire lo que hace Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que nunca se rinde, que Él sigue peleando tus batallas a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestras equivocaciones. Dios siempre está, su presencia siempre está, su amor siempre está. Siempre hay una palabra. Número 1, miren lo que vamos a desarrollar. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 11. Es la continuación de esta historia. Y dice, mire, pero Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor? Recuerde que lo anterior era: no hay agua. Ok, vamos a morir. Y se levanta Josafat y dice: ¿no hay un profeta del Señor? Para que consultemos al Señor por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Josafat pregunta: oye, ¿aquí no hay una voz de Dios? ¿Aquí no hay algo donde podamos consultar al Señor? Josafat no se resigna, no se rinde, porque él entiende que mientras hay una palabra de Dios, hay esperanza. Y él consulta: hay un hombre de Dios aquí, habrá un profeta de Dios en esta región. Y uno se levanta y dice: hay un hombre llamado Eliseo. Usted conoce lo que es Eliseo. Recibió el manto de Elías, el doble. Todo lo que hizo Elías, que fue glorioso, Eliseo lo duplicó. Porque siempre donde hay un momento de falta de agua, siempre una palabra de Dios puede sustentarte.
Y esto es lo que le estaba pasando a ellos. Y esto me desafía a mí, yo como Felipe, me desafía a mí a no rendirme en medio del desierto. Esto te tiene que desafiar a ti a no rendirte en medio del desierto. Este ejército, estos reyes estaban en medio del desierto sin agua. Se iban a secar, se iban a morir. 7 días estaban avanzando y 7 días tenían que devolverse para encontrar agua. Pero este me desafía a no rendirme en medio del desierto, sino que siempre buscar una voz profética, siempre buscar una voz que me hable, siempre buscar una voz que me direccione, siempre buscar una voz que abra el cielo y pueda ver la gloria de Dios, una dirección del cielo. Porque cuando todo parece estar seco, siempre la palabra de Dios puede abrir pozos secos. Nunca desestime una palabra de Dios. Nunca desestime el poder de una palabra de Dios. Usted viene, se sienta, adora al Señor, escucha una palabra, pero a veces nos vamos queriendo, otro domingo más. No desestime una palabra de Dios, porque esa palabra te puede cambiar, esa palabra te puede orientar, esa palabra te puede abrir pozos secos, esa palabra te puede abrir el cielo, esa palabra puede restaurar tu matrimonio, esa palabra puede sustentar tu economía. Una palabra de Dios cambia, una palabra de Dios transforma, una palabra de Dios conmueve. Y estos hombres se levantan. Josafat, un hombre que tenía el corazón, dice: no habrá aquí una palabra de Dios en medio del desierto. Y tal vez quizás esa es tu forma hoy día. Estás en el desierto, estás en un valle de lágrimas, estás en un valle de tristeza, estás en un valle de pecado. ¿No será bueno preguntar al Señor: Señor, no hay una palabra de Dios para mí? Y has venido hoy día quizás como última opción. Y hoy el Señor te está diciendo: sí, justo hoy te estoy hablando a ti. Que querías tirar todo por la borda y decir: tengo una palabra de Dios para ti, pero Señor, no tengo agua. Me olvidé. Se me olvidó hace tanto tiempo orar. Se me olvidó hace tanto tiempo buscar la Biblia. Pero se levanta Eliseo. Aquí está Eliseo, aquí está el hombre del cántaro, aquí está el hombre que transforma el agua. Aquí está Eliseo. Porque cuando hay una palabra, hay futuro. Mire lo que pasa con esta historia también, que tiene un vuelco, es maravilloso. Número 2, cambiar el ambiente para que fluya la unción. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15, dice: mas traedme ahora. Había llegado Eliseo, el hombre de Dios, el profeta. Dios no va a hablar, qué bueno. Y mire lo que él hace: mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿Sabe lo que me habla a mí esto? Que Eliseo entendía que para oír la voz de Dios debía cambiar el ambiente. Eliseo entendía que para oír la voz de Dios había que cambiar el ambiente seco, hostil, de muerte que había en medio de esos 3 reyes, en medio de ese ejército con sus animales y caballos. Y esto a mí me impacta profundamente, porque me hago la siguiente pregunta: ¿qué hay en mi ambiente que bloquea la voz de Dios? ¿Qué está viendo en el ambiente de tu hogar? ¿Qué está viendo en el ambiente de tu matrimonio? ¿Qué está viendo en el ambiente en tu secreto que está bloqueando la voz de Dios? Porque lo que bloqueaba la voz de Dios en medio de estos 3 reyes y sus ejércitos era la sequedad. Estaban secos. Se olvidaron de lo esencial. Y así muchas veces nosotros bloqueamos la voz de Dios porque hay un ambiente de pecado, porque hay un ambiente de lujuria, porque hay un ambiente de arrogancia, porque hay un ambiente de orgullo que está bloqueando la voz de Dios. Por eso es bueno venir a la casa de Dios. Por eso es bueno que te encierres en tu cuarto y hagas un ambiente, un cuarto de Dios, de oración, para que Él te hable. Porque un ambiente lleno del Espíritu Santo cambia vidas, cambia atmósferas. Por eso es bueno que usted venga en la adoración y diga: oh Señor, que este ambiente cambie para que sea el medio que tú me hables. No adoramos simplemente porque eso es algo que hacemos los domingos, los miércoles. No, adoramos porque el ambiente propicio para que el Señor nos hable. Es el ambiente correcto para entrar por sus cámaras. Cambia el ambiente. Si en la mañana está haciendo, tal vez se levanta y lo primero que hace es tomar su celular o levantarse e ir, qué sé yo, a hacer cualquier otra cosa.
¿Por qué no cambia el ambiente? Dice, uy, esta mañana voy a doblar mis rodillas y voy a orar. ¿Por qué no cambia el ambiente? Y en vez de tomar su celular, levanta sus manos un momento al cielo y dice, gracias a Dios por la vida. Gracias porque me has ayudado. Gracias porque tengo a mi esposa, porque sé que están mis hijos. ¿Por qué no cambia el ambiente de su hogar? ¿Por qué no, si un lunes, un martes o un miércoles, en vez de que todos nos vayamos a nuestros cuartos, decimos, vamos a cambiar el ambiente cotidiano y nos vamos a juntar a orar y nos vamos a juntar a leer la Biblia? ¿Por qué no cambiamos los ambientes en nuestra casa? Debo limpiar mi casa, debo limpiar mis relaciones, mis pensamientos y llenar tu entorno de alabanza. ¿Por qué tomamos el desafío de la radio? ¿Por qué estamos en televisión? Para cambiar ambientes. Es un desafío enorme. Es una inversión día a día que lo hacemos con tanto amor, de verdad, con mucho amor, por amor al Señor. Pero ¿por qué lo hacemos? Para cambiar ambientes. Para cambiar ambiente de alguien que va conduciendo triste, que tal vez se va a quitar la vida, y una palabra de Dios en medio de un programa le dice, yo estoy contigo, Dios tiene planes de bien. Le cambió el ambiente. ¿Por qué salimos a predicar? Para cambiar ambiente. La unción fluye en ambientes correctos. La unción siempre va a fluir en ambientes correctos. ¿Por qué Dios no habló a Josafat? Si era un hombre bueno, si era un rey bueno. ¿Por qué no le habló a él lo que Eliseo le estaba haciendo? ¿Por qué no le habló tal vez al otro rey que había ido con ellos? ¿Por qué no le habló a Joram? Tal vez Dios tenía misericordia y le quiso hablar a Joram. Porque nunca el ambiente de Dios va a fluir en ambientes incorrectos. Porque no le habían consultado a Dios. Joram había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Es decir, no había un ambiente correcto. La unción fluye en ambientes correctos. ¿Quieres que tu casa sea avivada? ¿Quieres que tus hijos sean avivados? ¿Quieres que tus hijos sirvan al Señor? ¿Quieres tú, joven, tener una relación en santidad? ¿Quieres formar una familia conforme al corazón de Dios? Que siempre el ambiente, donde quiera que vayas, sea el correcto. Y este es el final de mi mensaje. Y la buena noticia, porque mire cómo termina esta historia, así como puede terminar hoy día tu vida. La obediencia abre pozo aunque no haya señales. Segunda de Reyes 3, verso 16 al 17 dice, y él dijo, Eliseo, el hombre de Dios, el hombre del cántaro, el hombre que iba a transformar y que iba a traer agua, no sé cómo lo iba a hacer. Así dice el Señor, haced en este valle muchas zanjas. Pues así dice el Señor, no veréis viento, ni veréis lluvias. Sin embargo, ese valle se llenará de agua. Y beberéis vosotros y vuestros ganados y vuestras bestias. La respuesta. El hombre de Dios trajo la respuesta. Agua. Pero no iba a ser por señales. Va a venir y llover como lo hizo Elías. No va a ser por viento, no se va a formar no, va a ser por obediencia. Y Dios me habló muy fuerte aquí porque lo que estamos leyendo, en otras palabras, es decir, que la cantidad de agua que reciba no depende de Dios, sino de cuántas zanjas estaban dispuestos a cavar ellos. Lo vuelvo a decir, la cantidad de agua que ellos iban a consumir para hidratarse porque estaban sobreviviendo no iba a depender de Dios, porque Dios ya había hecho el milagro. Iba a depender de cuántas zanjas, cuántos pozos estarían dispuestos a cavar ellos. Él ya había prometido enviar agua. Él ya había enviado a través de Eliseo su siervo. Pero la respuesta estaba en el ejército. La respuesta estaba en los tres reyes, Joram, Josafat y el otro rey. Que mientras más pozos cavaran, más agua iba a haber. Felipe, ¿qué tiene que ver con eso? Con obediencia. Porque mientras más estés dispuesto a cavar, a ir más profundo. He orado 3 veces al día, voy por una cuarta.
He leído 5 veces la Biblia a la semana, voy por una secta. He ido una vez a la iglesia, voy por una segunda. He predicado 10 personas, voy por 20. Mientras más estés dispuesto a cavar zanjas, más tu vida se va a llenar del agua, más vas a ser lleno del Espíritu Santo, más palabra vas a tener, más hambre por oración vas a tener, más desarrollo espiritual vas a tener. Mientras más zanjas estaban haciendo, más aguas tenían. Mientras más vayas profundo, mientras más caves zanjas, más agua vas a beber. No se trataba de Dios, no se trataba que enviara una lluvia, no se trataba que enviara vientos, no se trataba que cambiara clima, se trataba de obediencia. Este es el cierre de mi mensaje. Lo esencial en la vida muchas veces no depende de Dios, depende de mi obediencia hacia Dios. Porque Él ya planeó todo. Él ya tiene tu futuro, Él ya tiene tus días. Aún en los días difíciles, Él ya tiene tu sustento, tu cuidado. Es el lugar de tu presencia, un lugar de palabra de Dios, donde tu gozo me da fuerzas, esperanza de salvación, nuevos comienzos hay aquí. Camino, vida y verdad, Jesús, deseamos ver tu gloria. Es casa de Dios para ti. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.